Nango. Damos la bienvenida a Belkis Sánchez, periodista de TVL. ¿Qué tal, Belkis? Buenas tardes. Buenas tardes, Diana y amigos. Asume la conducción de esta sesión la cuarta vocal del Consejo de Administración Legislativa CAL, Joana Moreira, quien otorga ya el uso de la palabra a la asambleísta por Pichincha, Dina Farinango. A todos los colegas asambleístas, a los medios de comunicación, al pueblo ecuatoriano. El día de hoy es algo fundamental que nosotros estamos debatiendo aquí en la Asamblea Nacional. En realidad necesitamos ver algunas alternativas positivas, dar respuesta al pueblo ecuatoriano sobre la inseguridad que está atravesando no solo en las grandes ciudades, sino también hasta en las pequeñas ciudades, en los pueblos que han sido de manera organizada, solidarias, se está dando esta clase de inseguridad. Y no quizá por falta de leyes o de falta de una normativa, sino también por el cambio estructural que falta de atención por parte de las políticas del gobierno nacional. Falta de empleo, que hace falta para poder bajar las tasas de inseguridad. Si no hay oportunidades, la gente, ¿a dónde accede? Al desempleo, a robar, a delinquir. Y por eso es que hemos visto en los últimos días en las provincias a nivel nacional índices de femicidios, de muertes violentas y sobre todo un ciudadano de a pie no puede caminar con toda la seguridad porque quizá tal vez a la esquina de su casa le van a robar o va a tener tal vez una agresión física. Por ello, es muy necesario ver también que en un año de gobierno el presidente ha decretado en dos ocasiones un estado de excepción. Esto como una medida desesperada y quizá tal vez sin alguna estrategia eficiente que ha planteado por parte de las entidades correspondientes para poder controlar la inseguridad que tiene nuestro país. Las cifras son lamentables. Las muertes violentas llegaron a 1.655 hasta el 26 de mayo. Es decir, nuestro país asesinan a 2 personas por hora. Hemos visto en la provincia de Guayas, en Quito, en Guayas, que tiene mayor índice, que registran el 4,9% de muertes por día. En Quito se registran más de 52 muertes violentas en lo que va del año hasta la fecha. En definitiva, cada 100 muertes, 89 no han sido resueltas. Como si todo ese panorama no fuera suficiente, la triste realidad que hemos visto que tienen que enfrentar los ecuatorianos, quizá tal vez en cada ciudad, en cada rincón de nuestro país. Desde que anunció una asignación de 11 millones de dólares, tardó en 3 meses para llegar con ese dinero a la provincia del Guayas y en otras provincias de igual manera, para poder tener quizá tal vez la capacidad de bajar esos índices de inseguridad y poder dotar del material que necesitan o herramientas la fuerza pública. Por eso es común escuchar quejas de que quizá tal vez las patrullas no tienen gasolina por hacer su trabajo, quizá que necesitan esas herramientas. ¿Quién tiene que dotar? Es el gobierno nacional a través de las entidades correspondientes. Eso, hasta molestoso, es vivir que cada día vemos grandes quejas y circunstancias que hemos tenido que ver a través de los medios de comunicación. Consideramos que en el año 2021 el país recibió más de 1.000 millones adicionales por concepto de ingresos mineros. Estamos con un petróleo que supera más de $100 por barril y la clase media prácticamente ha renunciado a su 13º para transferir ese dinero a las arcas fiscales por concepto de impuestos. Hay más de 10.000 millones de dólares en reservas internacionales sin ser utilizados de manera responsable. Y el día de hoy, con los informes que ha presentado por parte de la Comisión, lo que necesitamos es voluntad política para poder asignar esos recursos económicos y podamos bajar la tasa de inseguridad que atraviesa nuestro país. Aquí los números son claros.
Igual manera, en el 2021, 0,6 de cada 10 trabajadores con un empleo precario. Esto quiere decir que el 61,5% de los trabajadores tienen empleo inadecuado, según las encuestas nacionales del empleo, del desempleo y del subempleo. Bajo ese contexto, resulta algo cierto, punto lógico, que la delincuencia cada día más incrementa ante la falta de alternativas para alcanzar un desarrollo pleno que necesita nuestro país. Pero tenemos responsabilidades de dar nuevas herramientas a la fuerza del orden para que sean más efectivos en su trabajo. Y tenemos que ser rigurosos para que ese instrumento que presentó el gobierno de manera reactiva no se constituya en la justificación plena para abusar de la fuerza. Aún queda vivo los recuerdos en nuestra mente lo que sucedió en octubre de 2019, donde tuvimos que llorar 6 personas que fueron ejecutadas de manera extrajudicial, que fueron ejecutadas quizá tal vez no de acuerdo a lo que pretende o lo que tenemos los derechos humanos. Por ello es importante, además se detalló también en el informe de la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia, que trabajó con la Defensoría del Pueblo. A más de ello se constató la violación de los derechos humanos a 249 personas por parte de la Policía Nacional. En ese sentido, un punto claro de diferenciación debe ser lo que establece el sistema interamericano relacionado con el caso Montero Aranguren y otro versus Venezuela, que los estados deben limitar al máximo del uso de la Fuerza Armada para el control de los disturbios internos, puesto que en el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo y no a la protección y control del civil entrenamiento que de los propios de los entes policiales. Por lo tanto, los diferentes integrantes de las agencias de seguridad, la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Seguridad Vigilante de Vigilancia Penitenciaria debe ser regulado de manera adecuada para evitar la arbitrariedad de ejecuciones o extrajudiciales o caer en un estado represor conforme lo determina el artículo 159, 163 de la Constitución de la República. Necesitamos seguridad, sí, pero nunca el abuso de la autoridad, para lo cual nosotros hemos visto la necesidad de que se pueda acoger aquellas propuestas, observaciones que vamos a realizar en tal virtud que tenemos en el artículo 4 del presente proyecto, que abarca en sus principios el pro ser humano respecto a los derechos humanos de transparencia, entre otros. Es menester que se aumente el principio de la interculturalidad, debido a que muchas veces en nuestras comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas tenemos el tema de las agencias de seguridad que no generan las condiciones adecuadas o que prestan sus servicios de manera oportuna. Asimismo, en el artículo 22 debe de contener expresamente la prohibición del uso de las Fuerzas Armadas únicamente previo decreto ejecutivo que determine su necesidad de un estado de excepción en nuestro país. Además, en el artículo 25 también es propicio dejar bien claro que no se censure la transmisión de la información sobre la protesta, ni en medios tradicionales, ni en medios digitales, sobre todo en estos últimos tiempos que los medios digitales o los medios de comunicación han sido muy importantes, una herramienta quizá tal vez para poder difundir quizá aquellos o también denunciar al mundo la represión del legítimo derecho a la protesta. Le queda un minuto. Gracias, Presidenta. Con estos ajustes solicitamos y nosotros apoyaremos, si es que se acoge, estas observaciones que nosotros estamos planteando en este pleno de la Asamblea Nacional, porque necesitan una herramienta, sí,
para poder garantizar a los ecuatorianos. Pero no basta solo con esta ley si es que no existe la voluntad política por parte del gobierno nacional y la asignación del presupuesto que necesita para poder bajar los índices de inseguridad que tenemos en nuestro país. Gracias, presidenta.